Empezamos con un breaking news porque solo 3 barcos de la flotilla global Sumud continúan navegando hacia Gaza, mientras que otros 39 han sido interceptados o aparentemente interceptados por la Marina israelí, según la página de rastreo de la misión. La mayoría de las embarcaciones fueron abordadas en las últimas horas, de acuerdo con el mismo reporte. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel aseguró que los activistas arrestados están seguros y en buen estado de salud y que algunos de ellos ya se encuentran en territorio israelí para iniciar los procedimientos de deportación hacia Europa. El canciller italiano Antonio Tajani confirmó que los 22 ciudadanos de su país, incluidos varios diputados, están en el puerto de Ashdod y permanecerán en centros de detención hasta que se decidan si aceptan la expulsión inmediata o esperan un fallo judicial. Entre los detenidos figuran también 30 españoles, 21 turcos, 12 malasios, 11 tunecinos, 11 brasileños y 10 franceses, además de ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro denunció que 2 mujeres de su país están retenidas y exigió su liberación inmediata. Petro calificó la operación israelí como un crimen internacional y en respuesta anunció la expulsión de la delegación diplomática de Israel en Bogotá. Esta medida marca un nuevo capítulo en las tensiones entre ambos gobiernos en el marco de la ofensiva en Gaza y las crecientes críticas internacionales a las acciones de Israel contra la flotilla humanitaria. Algo que se genera a esta hora desde Medio Oriente, casi todos los barcos de la flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza han sido interceptados, dice la flotilla, mientras que otros continúan navegando hacia Gaza, aunque aparentemente se va a creer que pueda ocurrir lo mismo, que las personas que van allí, los activistas concretamente, sean detenidos y llevados a Israel para su deportación, como ya ocurrió en el pasado. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de Norteamérica, porque el gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente sus servicios este miércoles debido al desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre la extensión presupuestaria, lo que llevó a la Casa Blanca a advertir sobre despidos inminentes. El Senado fracasó en una tercera votación en menos de 24 horas, donde se necesitaban 60 votos para aprobar el proyecto de gasto público. Según la portavoz Caroline Leavitt, el Ejecutivo está trabajando con agencias en todos los ámbitos para identificar dónde se pueden hacer recortes y advirtió que los despidos podrían comenzar de inmediato. La Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que 750.000 funcionarios federales se ven afectados, algunos de ellos trabajando sin sueldo. Varios servicios federales están limitados, agencias como la NASA permanecen cerradas y las embajadas solo se limitarán a publicar anuncios urgentes o de seguridad. Los estadounidenses podrán seguir recibiendo sus cheques de jubilación o de desempleo, pero los viajes aéreos podrían verse afectados mientras continúa esta paralización. Los líderes demócratas acusaron a Trump y a los republicanos de cerrar el gobierno para no proteger a la atención médica, mientras que el vicepresidente J.D. Vance criticó las demandas de gastos para inmigrantes indocumentados. Y volvemos a Medio Oriente para ampliar información respecto a la operación israelí en Ciudad de Gaza. Israel ataques esta urbe, mientras también lanzó la última advertencia, dijo a sus habitantes para que huyan de esa ciudad, mientras el movimiento islamista palestino Hamas sigue analizando el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a casi 2 años de conflicto. La Agencia de Defensa Civil del territorio indicó que los ataques mataron a más de 30 personas en la ciudad. Otra decena de personas murió en otras zonas del territorio palestino. El gobierno de Israel emitió además una última advertencia para que la población abandone Ciudad de Gaza. En un mensaje en la red X, el ministro de Defensa Israel Katz advirtió que quienes queden serán considerados terroristas. Katz dijo que el ejército había tomado el corredor de Netzarim, que une el centro de Gaza con la costa occidental, aislando el norte de Gaza del sur. Somos de la zona de Al-Rimal. Por la noche hubo disparos y ataques contra las tiendas de campaña. Estábamos en una tienda y no pudimos aguantar más, así que nos vimos obligados a irnos. E incluso mientras evacuábamos, hubo ataques contra la carretera de la costa, donde había gente. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el miércoles que suspendió temporalmente sus operaciones en Ciudad de Gaza y trasladó su personal al sur del territorio, debido a la intensificación de las operaciones militares. Trump dio el martes un ultimátum de 3 o 4 días a Hamas para que acepte su plan de paz, que recibió el visto bueno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
El proyecto, aplaudido por varios países, contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza. También prevé una autoridad de transición dirigida por el propio Trump. Una fuente palestina cercana al movimiento islamista que gobierna Gaza desde 2007 declaró el miércoles a AFP que aún no se tomó ninguna decisión final y que Hamás necesitará 2 o 3 días para dar su respuesta. Y seguimos en Medio Oriente porque los talibanes restablecieron este miércoles las telecomunicaciones en Kabul y varias provincias de Afganistán tras 48 horas de un apagón total de telefonía móvil e internet. Esto ha sido noticia en la prensa internacional. La suspensión iniciada el lunes por la noche generó confusión y dejó a millones de personas incomunicadas. La interrupción paralizó gran parte de la actividad en el país. Los bancos, las oficinas de correos y los mercados detuvieron sus operaciones, mientras que hospitales debieron atender sin acceso a historiales médicos. Este fue el mayor corte de telecomunicaciones registrado desde el retorno de los talibanes al poder. El apagón ocurrió semanas después de que el gobierno comenzara a restringir Internet de alta velocidad en algunas provincias bajo el argumento de combatir la inmoralidad. NetBlocks aseguró que la desconexión fue intencional, con conectividad reducida al 1% de lo normal. La ONU había denunciado que Afganistán quedó casi completamente aislado del mundo exterior y urgió a restaurar el acceso a Internet. Hablamos ahora de Norteamérica porque una caravana con más de 1.000 migrantes partió este miércoles del sur de México rumbo a la capital del país para exigir papeles que les permitan su regularización. 500 migrantes de diversas nacionalidades emprendió el camino desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, para exigir papeles que les permitan regularizar su situación. Hemos decidido integrarnos a la caravana por la falta de empleo y por la falsa promesa de papeles. Estuvimos haciendo todos los requisitos para adquirir los papeles y estuvimos en todas las firmas, pero se nos fue negado. México se ha convertido en destino de cientos de migrantes luego de que Trump endureciera la política migratoria desde su regreso a la Casa Blanca. Muchos decidieron retornar a sus países, pero otros prefieren permanecer en territorio mexicano. Es el caso de Jorge Luis Rivera, un cubano de 65 años que desistió de su idea de cumplir el sueño americano y ahora quiere hacer una vida en México. Que nos reciban y que nos ayuden para obtener la residencia y quedarnos aquí, para poder servir aquí en México. Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, más de 2 millones de migrantes ilegales abandonaron Estados Unidos forzosamente o por voluntad propia desde finales de enero. Y Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, falleció este miércoles a los 91 años, así lo informó el instituto que ella fundó y lleva su nombre. La experta en primates fue también mensajera de la paz de Naciones Unidas y dedicó su vida a la investigación y conservación de los grandes simios. Nacida en Londres el 3 de abril de 1934, su amor por los animales comenzó en la infancia con un chimpancé de peluche y los libros de Tarzán. En 1957 empezó a trabajar con el paleontólogo Louis Leakey, quien la llevó a Tanzania para estudiar chimpancés en libertad, convirtiéndose en pionera en observar sus emociones. Goodall imitaba a los chimpancés, compartía con ellos y revolucionó la ciencia sobre su comportamiento. En el 77 fundó su instituto y desde la década de los 80 viajó por el mundo defendiendo la vida silvestre y difundiendo un mensaje de responsabilidad y empoderamiento hasta su muerte en California durante una gira de charlas. Cerramos este recorrido en Asia porque al menos 69 personas murieron tras un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas, mientras decenas de heridos llenaban los hospitales en la isla donde se registró el epicentro. El sismo sacudió el norte de la isla de Cebú la noche del martes y las autoridades daban cuenta de al menos 69 muertos. Las labores durante la noche se vieron dificultadas por la oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Estamos en una carrera contra el tiempo. Estamos hablando de vidas humanas. Como socorristas, esperamos poder sacarlos con vida. Hasta ahora mi cuerpo sigue temblando por el miedo. Me emociono por el miedo. Me pongo nerviosa cada vez que hay réplicas. Mientras tanto, decenas de heridos llenaban los hospitales. Como medida preventiva y ante las numerosas réplicas, los pacientes fueron trasladados al exterior.
Y con el balance